El Instituto Nacional de Industria fue creado en 1941, 2 años después de haber terminado la Guerra Civil, con el fin de reconstruir y desarrollar la economía productiva española. David Cocero Matesanz y Julio López Davalillo Larrea son profesores de Geografía Económica de España en la UNED y nos cuentan la historia de esta institución que todavía hoy existe bajo el nombre de SEPI, Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. El INI debería afrontar el necesario volumen de inversiones que la iniciativa privada no podía acometer, en base a una concepción de economía autárquica, para lo cual recibió del Estado una dotación inicial de 50 millones de pesetas. En su ley fundacional se afirmaba: se crea el Instituto Nacional de Industria, entidad de derecho público, que tiene por finalidad propulsar y financiar, en servicio de la nación, la creación y resurgimiento de nuestras industrias, en especial de las que se propongan como fin principal la resolución de los problemas impuestos por las exigencias de la defensa del país o que se dirijan al desenvolvimiento de nuestra autarquía económica, ofreciendo al ahorro español una inversión segura y atractiva. Inspirándose en el italiano Instituto para la Reconstrucción Industrial, conocido por sus siglas IRI, y que fue fundado en 1938, el INI fue concebido por su fundador y primer presidente, Juan Antonio Suances, ingeniero naval de formación, como un instrumento de la política industrial, el cual permitió al Estado intervenir en la economía, siendo por ello pieza clave en la evolución económica, industrial y tecnológica de España, constituyendo el principal sustento del conocido como capitalismo de Estado. Como holding industrial, el INI desarrolló su actividad mediante la creación de sus propias empresas y la participación en otras compañías junto a la iniciativa privada, controlando su gestión y definiendo estrategias de acuerdo con la política industrial del gobierno. Asimismo, como entidad financiera, proporcionó financiación directa e indirectamente a sus empresas, facilitándoles los recursos necesarios para su funcionamiento. Sus recursos fueron destinados en sus inicios a edificar una industria fuerte en sectores estratégicos, fundamentalmente en los 3 que Suances, el presidente, denominó la trilogía industrializadora y que eran el sector eléctrico, el hierro y el carbón. A estos sectores se sumaron posteriormente los transportes, la construcción naval, el refino de petróleo, la automoción y otros. Como resultado de los proyectos inversores, el INI fue durante muchos años el primer grupo empresarial español y, por su dimensión, se situó entre los 10 más importantes de la Comunidad Europea cuando España ingresó en esta organización en el año 1986. El número de empresas en las que tuvo participación directa y mayoritaria a lo largo de su historia, mediante creación o adquisición, ronda las 180, con una plantilla conjunta del grupo INI que en el año 1980 superaba las 250.000 personas. Respecto a las etapas en la historia del INI, podemos decir que los avatares de la política industrial del país y de la propia coyuntura económica determinaron los diferentes papeles que al INI le fueron asignados en cada momento y que marcan la historia de esta institución. El primer periodo es el de su constitución y crecimiento, entre los años 1941 y 1963. Este primer periodo del INI abarca desde su fundación hasta el comienzo de los planes de desarrollo. Corresponde al periodo durante el cual la presidencia del organismo estaba bajo la tutela directa de la presidencia del gobierno. Durante esta primera etapa se gestaron los proyectos más ambiciosos del instituto y se crearon las principales empresas nacionales, que van a configurar la trayectoria histórica del grupo INI. En 1942 se fundó Adaro, empresa dedicada a investigaciones mineras, y la Empresa Nacional Calvo Sotelo. En 1943 la Empresa Nacional de Aluminio y la Empresa Nacional Elcano, dedicada a la construcción naval civil. Un año después, en 1944, la Empresa Nacional de Electricidad, Endesa, e Iberia. En 1945, la Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorza y la Empresa Nacional de Autocamiones, ENASA. En 1947, la Empresa Nacional Bazán, dedicada a la construcción naval militar. En 1949, la Refinería de Petróleos de Escombreras. Y, por último, en 1950, Ensidesa, dedicada a la siderurgia, y la Sociedad Española de Automóviles de Turismo, SEAT. En la década de 1950, el grupo de empresas se expande por España y el tejido industrial del INI se hace más denso,
fortaleciendo su posición en varios sectores mediante la incorporación de empresas muy representativas, entre las que cabe señalar las siguientes. En el sector energético, la Empresa Nacional del Gas y la Electricidad, la Hidroeléctrica Moncabril, la Hidroeléctrica de Galicia, la Empresa Nacional de Electricidad de Córdoba y la Unión Eléctrica de Canarias. En el refino del petróleo, la Empresa Nacional de Petróleos de Aragón y la Empresa Nacional de Petróleos de Navarra. En la minería del carbón, la Empresa Nacional Carbonífera del Sur. En la construcción naval, los astilleros de Cádiz. En el sector químico, las 3 empresas nacionales de celulosa, situadas en Huelva, Motril y Pontevedra. En el sector del armamento, la Empresa Nacional Santa Bárbara. Y por último, en el transporte aéreo, Aviaco, cuyas siglas responden a Aviación y Comercio. En la denominada era Suances, los aspectos técnicos priman sobre los económicos. El objetivo es, en estos años, maximizar la producción, independientemente de su coste. Todo se sacrifica al objetivo principal de incrementar la cantidad de bienes y servicios lo más rápidamente posible, al margen y protegida la producción nacional por el Estado de la competencia internacional. Hasta 1957, los recursos financieros de las empresas del INI provienen mayoritariamente del Estado, que los aporta directamente desde los presupuestos generales, o indirectamente mediante la emisión de deuda. Después del año 1957, el INI comienza a buscar fondos en los mercados de capitales. En el segundo periodo 1963-1976, el INI asume un papel subsidiario y se lleva a cabo su modernización. Con el Plan de Estabilización del año 1959 comienza la liberalización de la economía española y hay una apertura hacia el exterior, abandonándose la estrategia autárquica de las 2 décadas anteriores. Se inaugura entonces una etapa de crecimiento guiada por criterios de mercado y el sector privado industrial pasa a tener un mayor protagonismo. En el periodo que cubre 1963-1969, caracterizado por la aplicación de los planes de desarrollo, el INI redujo su protagonismo industrializador y pasó a desempeñar un papel subsidiario, limitado, en este caso, al apoyo a la iniciativa privada. Predominó en este periodo, en esta fase, su función como holding financiero, una función acentuada porque sus canales de financiación se alteraron bastante, reduciéndose las aportaciones del Estado y teniendo que buscar los recursos en los mercados de capitales, lo que produjo un deterioro en su situación patrimonial. En 1968 el INI pasó a depender del Ministerio de Industria, cuyo principal objetivo era la promoción y apoyo a la iniciativa privada. Este traspaso privó al INI de la privilegiada protección de la presidencia del Gobierno y le hizo más vulnerable a la competencia. De 1963 a 1969, las empresas más destacadas del INI son algunas de las que menciono a continuación. Entursa, fundada para la promoción del turismo, Hispanoil para la investigación petrolífera y para realizar prospecciones en el exterior, Unión de Siderurgias Asturianas, que fue el resultado de la fusión de 3 sociedades asturianas, Unosa, la famosa Unosa que responde a las siglas de Ullera del Norte, también fue producto de la fusión de varias sociedades mineras en crisis, la Empresa Nacional de Celulosa, ENCE, que se constituyó en 1968, y un año después se crearon astilleros españoles para poder competir en la construcción de grandes buques petroleros. A partir de 1970 se registraron cambios de importancia en el INI, que supusieron una reestructuración del organismo con la finalidad de actualizar y modernizar su funcionamiento y también una reforma financiera que reanudó las aportaciones estatales y le permitió también acudir a mercados exteriores. Se trató entonces de introducir en el INI un mayor espíritu empresarial y una mayor racionalidad económica, con el objetivo de que el grupo funcionase con la eficacia y la rentabilidad de las modernas corporaciones industriales. Hubo también una reestructuración de su cartera y una reordenación de sus participaciones accionariales. Entre 1970 y 1973, el INI vendió o liquidó más de una veintena de sociedades. Al mismo tiempo, entre 1970 y 1976, se incorporaron o constituyeron varias empresas, entre ellas la Empresa Nacional de Petróleos, la Empresa Nacional del Uranio, la Empresa Nacional del Gas, estas en el sector energético. En el sector de los astilleros, la empresa Astano, que respondía a astilleros y talleres del noroeste,
En el sector de los fertilizantes se creó la empresa Enfersa, Empresa Nacional de Fertilizantes. En el ámbito de los servicios informáticos se creó la sociedad Secoinsa y la Empresa Nacional para el Desarrollo de la Industria Alimentaria. En el tercer periodo de su historia, entre 1976 y 1983, el INI acude al auxilio de empresas privadas en crisis. La actividad del INI quedó muy marcada en esta fase de su historia por el papel que le encomendó el gobierno como consecuencia de la crisis que se abatió sobre la economía internacional desde 1973, que en España se complica además, en especial a partir de 1976, al coincidir la crisis económica con la difícil situación derivada de la transición política desde el franquismo a la democracia. La llegada al grupo INI de empresas en serias dificultades procedentes del ámbito privado hizo de este organismo un auténtico hospital de empresas privadas y, como consecuencia de ello, que se deslizara hacia una situación de exceso de producción y pérdidas crecientes. El salvamento de empresas privadas en crisis tenía como principal objetivo evitar las tensiones sociales en un momento de incertidumbre política, evitando la quiebra de empresas y la destrucción de empleo. El antecedente más significativo y de mayor repercusión de estas operaciones de salvamento fue la nacionalización de las sociedades de la cuenca minera asturiana, creando, a partir de la fusión de estas, en marzo de 1967, la sociedad Unosa, que en 1970 pasó a ser totalmente pública. Después de Unosa, entre 1971 y 1983, se incorporaron al INI más de 25 empresas procedentes de la iniciativa privada, que aportaron al grupo público alrededor de 95.000 trabajadores. Entre estas empresas se encontraban Astano, Astilleros Españoles, los Altos Hornos del Mediterráneo, la Maquinista Terrestre y Marítima y SEAT, que pasó a ser plenamente del INI tras la retirada de su accionista privado hasta entonces, la italiana Fiat. Un hecho de especial relevancia de este periodo fue, en 1981, la segregación del INI de las empresas de gas y petróleo, para crear el Instituto Nacional de Hidrocarburos. Por otra parte, el INI constituyó 6 compañías de desarrollo regional en otras tantas regiones con acusado retraso industrial: Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Canarias, Aragón y Extremadura. El cuarto periodo histórico del INI se resume en la reconversión industrial y en la adaptación al mercado. Coincide este periodo con las negociaciones para la entrada de España en la Comunidad Europea. A partir de 1984 y en el marco de una política industrial global en la que se abordó coordinadamente la reconversión de sectores en crisis, el INI abandonó definitivamente sus funciones de subsidiariedad y de complementariedad del capital privado, sustituyéndolas por las de competitividad, a fin de convertirse en un holding público competitivo y competidor con la iniciativa privada. Para ello se acometieron actuaciones en ajustes de capacidad, reducción de costes y en el saneamiento financiero. Los procesos de reconversión industrial que se desarrollaron dentro del grupo INI se prolongaron en su mayoría hasta 1988 y afectaron principalmente a las empresas enclavadas en sectores industriales como la siderurgia, la construcción naval, los bienes de equipo y en defensa. También en otras empresas se llevaron a cabo planes de viabilidad, como fue el caso de Enfersa, Iberia, Aviaco, etc. El esquema de participaciones del INI experimentó en este periodo un importante cambio debido a la aplicación de medidas de racionalización que consistieron en desinversiones totales entre el año 1983 y 1991 de hasta 16 empresas de participación mayoritaria para asegurar su viabilidad en un nuevo contexto internacional más competitivo. Entre las empresas parcialmente privatizadas cabe señalar SKF Española, la Maquinista Terrestre y Marítima, Enfersa o, por ejemplo, NASA, Pegaso. También se pusieron en marcha operaciones de venta parciales a través de bolsa de algunas empresas como, por ejemplo, GESA, Gas y Electricidad, ENCE, la Empresa Nacional de Celulosa, o Endesa, la Empresa Nacional de Electricidad. Se produjo también la reordenación sectorial del grupo de empresas, lo que dio lugar a la formación de nuevos grupos de empresas en algunos sectores, como es el caso de la energía, donde se creó el grupo Endesa, en el del aluminio con la formación del grupo Inespal y en el electrónico con el grupo Inisel, además de otras organizaciones en siderurgia, transporte aéreo o defensa.
Por último, se llevó a cabo la incorporación de empresas teniendo en cuenta los intereses estratégicos del grupo INI para disponer de mayor dimensión y capacidad en sectores concretos de actividad y responder a los requerimientos de una economía de escala. A partir del año 1989, el INI dejó de ser un organismo autónomo y se convirtió en una entidad de derecho público que, continuando adscrita al Ministerio de Industria y Energía, habría de regirse por el ordenamiento jurídico privado y actuar según los principios de rentabilidad y eficiencia, sin perjuicio, por otra parte, de atender al cumplimiento de objetivos de interés general. Y en el año 1992, ante la prevista restricción de las ayudas públicas exigidas por la Comunidad Europea, el INI creó la sociedad anónima Teneo, en la que se agrupan sus empresas capaces de gestionarse y de competir en el mercado sin esas ayudas estatales. Las empresas que por su condición podían seguir recibiendo ayudas, como la de defensa, siderurgia, construcción naval o minería, siguieron dependiendo directamente del propio INI. En 1995 desaparece el INI, se suprime también el Instituto Nacional de Hidrocarburos y se crea la SEPI, Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Hoy en día, la SEPI se ha deshecho de prácticamente todas sus participaciones industriales, salvo el caso de UNOSA y de Radio Televisión Española. Para finalizar, unas breves palabras sobre las principales conclusiones que se pueden realizar de la actuación del INI a lo largo de sus 4 décadas de andadura. La primera es que su intervención estuvo guiada en muchas ocasiones por criterios políticos y de prestigio nacional, más que económicos y de rentabilidad. La segunda es que en una situación de escasez de recursos financieros, los objetivos fundamentales se centraron en la maximización de la cantidad producida y no en la mejora de la rentabilidad. La tercera es que los costes de producción y sus precios se movían muy por encima de los existentes en los mercados internacionales, con muy poca capacidad de competencia y restando eficiencia al sistema económico español. Por último, señalar que sus empresas gozaron de grandes ventajas en la competencia con el sector privado, con incentivos fiscales, arancelarios, cambiarios y financieros. A pesar de todas sus ineficiencias y errores estratégicos, el INI tuvo un efecto positivo indudable y decisivo en el paso de la España agraria y subdesarrollada y de economía fundamentalmente primaria de los años 40 a la pujante y terciarizada de los 70 y 80. Sin embargo, con la apertura de la economía española al comercio internacional y especialmente a la Comunidad Económica Europea, el INI perdió todo sentido, pues nuestra incorporación a la Europa comunitaria y la aceptación de su estricta legislación implicaba la supresión de las ayudas estatales a las empresas y consagraba la libre competencia económica e industrial.